Bueno, y entonces, claro, cuando oigo el estafador de sueños, pues hay muchas cosas que pues totalmente empatan, ¿no? En los tiempos conmigo y que digo, mientras yo estaba pasando esto, tú estabas pasando esto y es como muy, muy interesante. Pero algo que me llama la atención de cuando he visto tu podcast, Lili, es que obviamente tú nos has dicho que tienes un diario que escribiste en aquella época cuando regresaste, lo cual es una joya porque claro, te tienes todo mucho más fresco. Sí. Pero algo que me llama la atención es que en ese entonces le pusiste estafadores de sueños, no estafador de sueños. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se llamaba así? ¿Se lo cambiaste? ¿O qué es lo que pensabas en ese momento? ¿Cómo fue? Sí, no, es que en realidad era lo que yo sentía en ese momento y que, o sea, lo tenía mucho más claro en ese momento. Cuando yo salí, yo estaba de verdad muy dolida, muy, muy dolida, no solamente por lo que habíamos pasado, sino también con Gloria en ese momento. De hecho, hay una parte de mi diario que yo luego la tacho porque yo sentía, que en algún momento lo puedo mostrar, está rayada una vez que yo logro comunicarme con ella y me pide disculpas, porque era como eso era lo que me dolía a mí, ¿me entiendes? El no aceptar la responsabilidad. Y de hecho, en esa parte del diario yo digo que me sentía con mucho dolor y de haber admirado a alguien que no era capaz de asumir su responsabilidad. O sea, que ese ídolo que en ese momento tenía, a mí se me había caído totalmente y que si el mundo supiera, ¿no? Lo que yo sentía en ese momento era, pero estaba así como que necesitaba vomitar, ¿no? Y entonces empecé a escribir, y por eso te digo, el título era Estafadores de Sueños, ¿no? Cuando yo decido hacer esto, de salir a hablar, que fue también otro proceso de volver a mi diario y a volver a revivir todo eso, es como que yo estaba otra vez confundida, otra vez, ¿me entendés? Con unos sentimientos muy mezclados y dije, vamos a hacer focus en el él, ¿no? En el estafador y empezar con esta confusión de también personas que tenía alrededor, ¿no? Que hacían que no, hay que centrarse en esto y que esto y lo otro. Y yo decía, tal vez dentro de mi confusión que tenía todavía reciente y no había empezado todo este periodo, porque yo lo hice, si tú te fijas, cada episodio para mí fue como un despertar. Mientras iba leyendo el diario era como, y me acordaba de cosas y empecé a desbloquear cosas, por eso también es un poco eso, ¿no? Pero está ahí, está escrito ahí, está, y Sí, eso es qué importante. tremendo. Oye, Lili, pero ¿en qué momento decidiste mejor ponerle estafador de sueños y no estafadores? Porque realmente, instintivamente, tú sin saber lo que venía en tu vida, sin saber todo lo que sabes hoy en día y todo el conocimiento que tienes de lo que nos pasó, tú nada más instintivamente sabías que ellos eran estafadores, no nada Sí, más nos estábamos dirigiendo a una persona. es que yo me había sentido Y estafada por esas personas en general, ¿sí me entiendo? O sea, para mí era una estafa por de todo, la o sea, por ello. cómo yo llego, por cómo se me presenta y se me ofrece la beca artística, ¿no? De la persona que a mí me hace caer, ¿no? Y que me convence y que me hace todo el teatro. O sea, era todo, o sea, eran para mí estafadores, ¿no? Lo que a mí me hace ponerle estafador, que es lo que yo te digo, es un poco el haber estado un poco confundida, ¿no? En ese momento, en el decir, necesito todavía el beneficio de la duda que yo le di a esta persona, que en su momento Claro. todavía tenía, que yo quería darle el beneficio de la duda, porque era algo que a mí me dolía mucho. Yo quería pensar que sí está esa posibilidad, ¿no? De que reconociera, ¿no? Y como lo había hecho en privado conmigo, eso es como que apaleó un poco ese dolor y Confundió más. todavía más. Pero el otro día justamente lo hablaba con Omar Rueda, el psicólogo, y yo Buenísimo el programa, sí. ¿Eh? sí, sí, y a mí siempre eso es lo que no se entiende dentro de este proceso de por qué hubo estos cambios, ¿no? Y a mí yo no tengo problema de explicarlo, porque me parece súper interesante que se entienda, ¿no? Mi proceso y por qué lo viví así. Y yo le decía a él, es que yo quería dar ese beneficio, o sea, yo sentía que cómo no van a sentir, ¿no? O sea, en algún momento tú tienes que sentir, si hiciste algo malo, un daño, tienes que sentir remordimiento, dolor, culpa, lo que sea. Y él me dice, no, o sea, no, no necesariamente. O sea, si es una persona empática, sí, pero si la persona no es empática y no siente nada, o sea, no.
Entonces ahí me dio la respuesta, así como diciéndome, ok, no, tú estás equivocada en eso, ¿no? En lo que una necesidad que uno quiere o quiere ver o que da esa justificación que siempre di a estas personas, ¿no? De querer justificar algo pensando que podían sentir como yo, ¿no? Que podían llegar a... Y eso fue también un poco, ¿no? Yo creo que el entender que eso, que nos pasó también por ser muy empáticas, ¿no? Y el creer en las personas y querer creer que esto no era tan así, ¿no? Porque a mí sí me generó mucho dolor, mucho conflicto, mucho trauma, ¿no? El engaño, ¿no? O sea, que más viniendo de personas que se hacían pasar por amigas, ¿me entendés? Que a un artista en el que uno confía, en el que admira, ¿no? Entonces sí, era mucho más complicado. Fíjate que una de las cosas que creo que tenemos todas nosotras, uno de nuestros super gran poder que tenemos, considero yo, es verle lo bueno a las personas, porque sí, somos efectivamente personas empáticas, sin lugar a dudas. Y eso que estás diciendo tú de cómo te fue cambiando la perspectiva, que también me pasó un poco a mí, no sé si han checado, seguramente sí lo han visto, que me han juzgado mucho en esta parte, hablando de mí en específico, me han juzgado mucho de por qué hay videos de hace 20 y tantos años cuando saqué el libro en donde yo defiendo a Gloria y en donde yo hablo bien de ella y en donde yo la quiero rescatar y yo quiero decir todo lo que pasamos. Y me juzgan mucho y me critican mucho de que por qué cambio mi versión tantos años después. Y por supuesto que no ha cambiado la versión, ha cambiado mi perspectiva. Hoy tengo más conocimiento de todo lo que viví con ellos. Hoy entiendo y entendí ya a lo largo de los años que no era mi amiga, que se hizo pasar por mi amiga, aunque yo la hubiera considerado en ese momento mi mejor amiga y alguien muy importante en mi vida y que le teníamos esa estima y ese cariño, esa admiración en el caso de ustedes. También yo en algún momento tuve, por supuesto, mucha admiración por ella. Y entonces se te va cayendo la venda de los ojos y te vas dando cuenta a lo largo de los años de que estabas muy equivocada y que ella no ha sido más que para atacarme, para juzgarme, para criticarme, al igual que a todas nosotras, cuando yo lo que quería era también gritarle al mundo, ayuda, necesitamos ayuda, Gloria necesita ayuda. Pero como siempre he dicho, hay mujeres que no quieren ser ayudadas. No. Y es muy triste porque pues también hay gente en general, no nada más mujeres, que no quieren ser ayudados, pero eso es realmente lo que pasó. Realmente no es que haya cambiado mi versión, simplemente hoy tengo otra perspectiva y pues así como ella se la ha pasado atacándonos a lo largo de los años, ¿no? Ahora nos juzgan y nos critican mucho que por qué la atacamos nada más a ella, por qué hablamos nada más de ella. Es que darnos hasta risa, oye, porque dices, la señora acaba de sacar su serie y ahí sí todo el mundo, ¡bravo! Pero hablamos nosotros para defendernos y ¿por qué no le dan vuelta a la página? Y dices, ay, no. Entonces, ya es para reírse, la verdad. ¿O por qué no habla nada más del único y verdadero culpable? Porque no es el único y verdadero culpable. Pues para no, empezar. Señores, y la gente que habla es la gente que no está bien informada y que no conoce bien nuestra historia desde cero. Entonces, y que no conocer, obviamente, que no quieren conocerlo, porque si uno escucha bien la historia y eres una persona empática, entenderías mucho más lo grave que fue toda esta historia, ¿no? Si a nosotras mismas, yo entiendo que a nosotras mismas nos costó por lo mismo, porque nosotras queríamos verle el lado bueno, queríamos, y procesarlo fue difícil, por eso a veces así como te pasó a ti, me pasa a mí en la actualidad, de que me critican, ay, cambiaste no es que cambié la versión, entendí cómo es la historia, entendí, y es un proceso doloroso, ¿no? Porque, o sea, uno quiere creer en las personas, quiere creer que va a ser diferente, que uno le da el beneficio, como te digo, pero al final de cuentas, no había forma de ayudar. Yo puse mi cara, ¿no? Yo puse mi cara dándole el beneficio y no hay forma, o sea, no. Entonces entendí que yo soy la que me tenía que mover de ahí, yo soy la que no tengo que desgastarme y la verdad es la verdad, o sea, no hay otra, ¿me entiendes? O sea, no, yo estoy tranquila, estoy muy tranquila. Sí fue, como te digo, un proceso doloroso porque también me tuve que, esto hizo que también pareciera que yo estaba en contra de las otras víctimas, ¿no? Y eso no era así, ¿me entiendes? O sea, la idea siempre fue la unión, que era lo que yo creía que se podía llegar a hacer pensando que se iba a decir la verdad.
a mí se me decía, uy, cuando termine la serie ya vas a ver que van a entender la historia y que hasta ellas mismas se van a acercar. Hasta ellas mismas no, se van a acercar a darle las gracias, ¿no? Claro, pero cuando tú estás ahí, como te digo, y yo confundida y sí creyendo en que se podía decir la verdad, yo todavía en en mi querer que fuera todo diferente, pero bueno, ya está, ya lo entendí que no va a ser, tal vez tenía que pasar por este proceso, ¿no? Y fue bueno pasarlo también, ¿no? Pero tarde o temprano las cosas se terminan cayendo por su peso y entendiendo, ¿no? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. A mí me pasó algo similar porque yo una sola vez me dije, porque yo me la encontré y ella fue y me abrazó. Yo no le respondí el abrazo, eso fue hace muchos años. De hecho, me ha buscado varias veces y nunca acepté verla. Y esa vez me la encontré de frente, no había ni cómo para aventarme a los arbustos y me abrazó. Y entonces sentí una mezcla. Yo no le regresé el abrazo, sentí una mezcla entre, pues a lo mejor ella ya cambió, pero hubo algo que me dijo que, que me molestó mucho. Creo que nunca lo he contado, ¿o sí? No. Me dijo, gracias por no ser como las demás. Y entonces yo no le contesté, nada más me le quedé viendo completamente seria. Y después me fui, lo hablé con mis hermanas y bueno, mis hermanas, o sea, no, o sea, les cayó pésimo. Y entonces yo entendí, yo dije, sí, eso, ¿qué le pasa? ¿Cómo que gracias por no ser como las demás? Eso fue hace como 8 años, ¿eh? O hace muchísimos años. Y yo dije, o sea, ¿cómo que gracias por no ser como las demás? ¿Estás queriendo decir que las que han dicho la verdad mienten? O sea, ¿estás diciendo que si yo me quedo callada soy buena? O sea, ¿qué es lo que me estás queriendo decir, no? Y entonces me dio mucho coraje, pero todavía estaba como en la confusión y si a lo mejor en el fondo sí es buena, o sea, estaba yo confundida. Pero cuando leo los testimonios de todas en el expediente y me doy cuenta que no es que lo que me pasó a mí con ella fuera algo aislado, digo, qué tontería, porque cómo no me voy a dar cuenta, pero aunque no lo crean así de estúpido como suena, no lo había dimensionado hasta que leo las historias de todas, ahí dije, se acabó. Y háganle como quieran, nos pueden venir a hacer pedazos todo lo que quieran, háganle como puedan. Eso, cuando yo leí los testimonios, dije, no es una historia aislada, la forma en la que yo fui acorralada para permitir los abusos, que en mi caso fue a través de manipularme con temas de mi hermana Katia, que fue, la verdad, muy duro, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahí fue cuando tuve claridad y me da igual si dije 400 o no 1900 veces si era, si no era o si era, ahora lo entiendo todo y lo entendí cuando leí el expediente, ¿no? Y así como vienen muchas cosas, ¿no? Que son de otro tipo, ya cambiando de ese tema. Por ejemplo, algo que yo creo que todas tenemos en nuestro recuerdo, ahora sí que pasando a temas tristes, pero de personas más bonitas y de personas hermosas como lo es Sofía. Yo la verdad tenía en mi corazón mucho el decir que ojalá un día Sofía nos pudiera escuchar y pudiera saber que todas la llevamos en el corazón con un amor infinito, que anhelamos igual que Antonia, que a lo mejor para Antonia es más difícil porque estuvo siempre ahí, pero pues que digo, yo creo que no exagero en decir que la amamos, o sea, que nunca la vamos a olvidar. Y recordaba ese comentario, esa anécdota que decías cuando tú estabas con ella en la cocina y la tratabas de apapachar un poquito. ¿Qué te acuerdas? Aparte, tan bonita Sofía, su carita tan hermosa, sus chinos. Sí, sí, tan inocente aparte, tan inocente. O sea, a mí me da mucha ternura ella, pero sí, yo a veces lo explico así, que es como esos animalitos abandonados a los que nadie le da cariño, y yo la veía que, o sea, aprovechaba esos momentos en que no estaba Sonia y le hacía una caricia en su cabecita, en el cabello, y ella se ponía como los perritos que mueven la cola, ¿viste? Así. Se ponía súper, y hablaba y hablaba y hablaba, y me contaba historias que a mí, como yo no sabía realmente si Sonia era la madre, si que era el padre, hasta ese momento yo no sabía de la realidad.
Entonces ella me contaba historias así como, yo conozco, ¿sabes? Que yo conozco, y me las contaba así como una obra de teatro prácticamente, y yo decía, wow, y me decía, sí, yo conocí a mi mamá, y ella la vi una vez con mis tías, y y yo, wow, yo no sabía eso, ¿me entiendes? Pero yo no quiero. Y ella es media así como gordita, me decía, entonces me describía hasta la persona, entonces yo decía, entonces debe ser cierto, o sea, debe ser cierto, ¿no? ¿Y quién creía que era su mamá? No, pues Pues alguien, no me lo inventó, todo eso que te contó lo inventó en su imaginación. yo creo que ella lo hizo para, de alguna forma u otra, cubrirse, ¿no? No sentir tanto dolor del rechazo, porque si supuestamente su mamá no la quería tener, ¿no? O sea, y estaba con su tía, ¿no? Eso era lo que se sabía. Entonces, ella en ese momento me dijo, no, pero yo no quiero estar con mi mamá, o sea, yo prefiero estar, ¿me entiendes? O sea, yo creo que en su cabeza ella decía eso yo creo que a minorizar el dolor que ella sentía, ¿no? Del abandono, yo pienso, ¿no? Entonces eligió contar una historia así, porque cuando le comento a Sonia, Sonia me dice, no, no, no la escuches, está loca, o sea, ni le hagas caso, no es así. Entonces yo, ok, no sabía, ¿me entendés? ¿Qué pensar? De hecho, hay algo que nunca lo he contado tampoco, en un momento, en una tarde, que estábamos ahí las tres, antes de que anocheciera, y ella viene y me dice, Sonia, fíjate lo que me acaba de contar esta Sofía. Le digo, ¿qué pasó, Sofía? Me dice, no, es que yo ya tengo pensado mi escape. Yo ya tengo pensado cómo voy a escapar de aquí. Y nosotras nos miramos, yo le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, cuéntale lo que pensaste. Le decía Sonia. Y dice, yo pensé cómo me voy a trepar la barda, cómo voy a saltar, voy a correr tan fuerte para que esos viejos, claro, es que a ella siempre le dijeron que ¿te acuerdas los albañiles? Que eran malos, que no, ya no podía hablar con nadie. Voy a correr tan fuerte para que esos viejos no me atrapen, para que no me hagan nada, pero voy a salir y voy a correr y voy a ser libre. Así, yo decía, ¿cómo en su cabecita, que no conocía nada más, ¿no? O sea, no conocía otro mundo, ella ya pensaba cómo salirse de ahí, ¿no? O sea, cómo se lo imaginaba, ¿no? Salirse. Y a mí me provocaba mucha tristeza por dentro, pues yo decía, mi vida, o sea, no sabía lo que era jugar con un niño, con otro niño. En esa época ya él le había cortado el cabello como un varoncito, por eso yo me había puesto a hacerle unas falditas con mi ropa que había traído de Argentina en esa época, que me había mandado con una maleta en la casa. Entonces yo agarré y empecé a hacerle una faldita con mi propia ropa, y ella estaba feliz de ponerse ropita de niña, o sea, como de mujercita, porque a veces andaba, no sé si te acuerdas, con esos pantalones que eran nuestros cortados, así como tipo bermudas, como un varoncito, o sea, es muy descuidada, o sea, muy triste, muy triste. La vida de Sofía me pareció muy triste. Princesa hermosa, tan bella, mi niña Sofía. Yo la conocí pensando que era la sobrina de Gaby también, y porque Gaby, a ella, vamos, digo, todas nosotras, por lo menos, pues no podíamos mostrarlo, pero sé que todas la queríamos a mares, pero a Gaby se le desbordaba, vamos, el amor por Sofía, ¿no? De verdad, y estoy segura que hasta la fecha era un amor desbordado, que obviamente tampoco podía, pues así como que hacer mucho por ella, pero era digamos que ella desde las posibilidades que tenía, pues la arropaba, ¿no? Y yo me acuerdo, una de las, podría contar mil historias de Sofía, pero me acuerdo esa vez cuando estábamos en Zihuatanejo, perdón, en Cuernavaca, que fue la vez que yo me escapé, que estábamos tú y yo solas. Sí. Yo logro quedarme con las llaves porque las tenías tú, porque a mí me dice, habla Sergio, y dice, se nos olvidó Sofía, se habían ido todos de vacaciones, o vete, tú vas a ver a dónde, o sea, él, Gloria y no sé, pero no había nadie, y entonces le dice, te dice a ti, supongo, que me des las llaves y que vaya a la Casa Rosa, y Sofía llevaba como 3 días acostada en un cuarto de la Casa Rosa. Y cuando yo entro, aparte ahí buscándole, cuando yo entro, de verdad así su cuerpecito chiquito, así flaquita, blanca, su boca blanca, y le digo, Sofía ya, porque creo que no le podíamos decir Sofía, creo que le decíamos Sofo o algo así. Y entonces le digo, ya te puedes parar. Y me dice, ¿estás segura? Me dijo, porque a mí Sergio me dio la instrucción de que no me podía parar. Me dijo, y entonces llevaba 3 días ahí acostada así, como si se hubiera muerto así, blanca su blanca.
Mira, yo sentí un dolor de terror y entonces se para y en el baño se moja la boca porque obviamente no teníamos agua potable nunca para tomar y se moja su boquita. Y entonces ya la agarro de su manita y la llevo a la casa. Y ay no, de verdad, uno de tantos recuerdos, ¿no? Decir, ¿cómo esta nena tenía tanto, tan grabado que no podía desobedecer, que a pesar de que sabía que no había nadie en la casa, no se movió y, Sí. y ahí estaba así. Ay, no, 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 qué no, una pesadilla. cosa terrible. Yo me acuerdo la última vez que la vi más grandecita, eso me acuerdo por lo que dijiste de las marcas. Me dijo, ¿sabes quién me hizo esto? Me dice mi papá, porque obviamente ella ya más grandecita ya sabía, ¿no? Me dice mi papá, porque se le veían sus marquitas. Claro, estar más chiquita, las marcas se le grabaron mucho más fuerte y tenía unas marcotas, tenía unas cicatrizotas y me decía, mi papá, ay, no, 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 de verdad, tantas cosas tan dolorosas que de verdad Dios quiera que un día nos oiga y sepa que la queremos y que en la medida de nuestras posibilidades siempre vamos a estar abiertas con el corazón, con los brazos a ayudarla, a abrazarla y pues por supuesto también Antonia y Sonia, si es que ella decidiera también un día hablar con la verdad, ¿no? No, por supuesto, sí sabemos lo que ellas vivieron. De hecho, yo me acuerdo estando en Argentina, cuando ya ella se estaba quedando en la casa de la mamá de Sonia, hablamos y la última vez que hablé con Sofía fue por teléfono. Y ella, yo le dije, ¿te acuerdas quién soy? Y me dijo, sí, me dije, tú eres Martín. O sea, ella se acordaba, ella me decía, tú eres Martín, y me dice, yo me acuerdo de surf, me acuerdo de Marlene, me hablaba de ese surf, me acuerdo de esto, y te decía los nombres así, o sea, o sea, ella se acordaba, y ya te digo que había pasado, estábamos ya en Argentina cuando las chicas se quedaron en un tiempo ya cuando ellos estaban apresados, ¿no? O sea, ella estaba, o sea, en su cabeza se acordaba, ya habían pasado 2, 3, casi 3 años, ¿no? De que yo no la veía, y se acordaba. Wow. Tú conociste a Sonia cuando estaba embarazada, ¿no? A mí me tocó la época de Sonia embarazada. Yo tengo muy pocos recuerdos realmente de Sonia porque no la veía casi. No sé dónde la tenían. Las veces que sabía de su existencia, estaba en casa de la mamá de Sergio. Sí la llegué a ver embarazada, sí supe que estaba embarazada. De hecho, yo estaba todavía ahí con ellos cuando Sonia dio a luz a Sofía y me acuerdo que la mandaron y estuvo en casa de la mamá de Sergio mucho tiempo, pero sí tuve muy poco contacto con Sonia, realmente no era alguien que estuviera alrededor o cercana o que la tuvieran ahí presente. Pero la recuerdo muchísimo. La recuerdo porque también en el departamento de Copilco, que a mí me tocaron las épocas del departamento de Copilco, un lugar horroroso. Esa es la única época en la que yo me acuerdo que ella convivía más con nosotras, pero todavía no estaba Sofía. Y, y me acuerdo mucho de esa época de Copilco porque pues a Sonia que estaba ahí presente con nosotros, la recuerdo haciendo de comer o la recuerdo ayudándonos a limpiar la casa. Por supuesto, ves que no hablábamos entre nosotras, ni mucho menos, pero siempre, yo siempre sentía como la empatía de alguna de ustedes, ¿no? Y la verdad era de la mayoría. Con Sonia yo no llegué a sentir nunca que ella fuera como abierta, como más amable, puede ser la palabra, como buena onda. Yo creo que era pura, o sea, también más dura, más huraña, más seca, sí, más sí. fría, ¿no? Así yo la percibía siempre y había con ella una barrera que yo no podía pasar, o sea, era como, no sé, era una energía de ella rara la que emanaba de ella. No sé, realmente no me tocó conocerla a fondo, pero pues he oído historias muy tristes y muy terribles de cómo inclusive ella también trataba mal a su hija, que ustedes deberán de saberlas más, Sí, a pero mí me convivir con Sonia, no no, solamente
castigo de 2 meses, ¿no? En la playa, con ella y Sofía, sino después, ya cuando me tocó, ya ellos presos, también estuve con ella casi 6 meses, ¿no? Pero ella ya fuera, ¿no? Y ella seguía estando como en su, o sea, como protegiendo a Sergio sin tener las instrucciones directas, ¿no? O sea, si me entiendes, o sea, ella seguía, un día me encuentro con que entro a la habitación y yo tenía una maleta llena de papeles, ¿no? Y de pruebas y cosas que había mandado él también, cartas que tenía que mandar hasta a su hermano y a diferentes personas. Y un día encontró a Sonia con la maleta abierta y rompiéndome algunos papeles y yo le digo, ¿qué haces? Y me dice, no, es que esto se tiene que, y no había recibido una orden, ¿sí me entiendes? O sea, no había tenido una comunicación. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención porque le nacía a ella, ¿no? O sea, es eso. O sea, era como si tuviese Sergio ahí, pero no estaba, ¿no? Y ya estaba, o sea, estábamos lejos y todavía yo siento que yo y de alguna forma u otra Wendy sentíamos, ¿me entendés? Que ella nos estaba a nosotras cuidando, todavía yo estando en la casa de mis papás. Y eso fue fuerte. De hecho, mi hermana, Sandra, ella le tenía idea a ella, justamente ella se empezó a ver por actitudes de Sonia, empezó a darse cuenta de muchas cosas, ya de lo que veía en la tele, ya de lo que le habían dicho, ¿me entendés? Y ya yo, por más que la defendiera y todo, mi hermana me decía, es que no te das cuenta que ella la tiene vigilada. Mi hermana al último lo dijo, o sea, ella se daba cuenta como que estábamos como presionadas por ese lado, ¿no? Como si estuviese todavía él ahí, ¿no? Yo creo que ella todavía tenía la instrucción mental, ¿no? De él. Años, son tantos años, exactamente. Yo creo que ella la pasó muy feo, pero muy feo. O sea, yo no, yo sentía mucha pena por ella también, te soy sincera. Yo cuando estábamos en Ixtapa esos 2 meses, ella tenía como una anorexia nerviosa.